Estimados amigos, amados hermanos, muchas gracias por conectarse. Como la obra de Orange fundamentalmente es un ministerio de liberación, hay muchos aspectos a los que tenemos que referirnos, pero en estos tiempos estamos enfocándonos un poco más en lo que son las maldiciones ancestrales, ¿verdad? ¿Qué es la maldición ancestral? La maldición ancestral puede llamarse de muchas formas. Podemos decirle maldición generacional, podemos hablarle de atavismos generacionales. Atavismos son ataduras, de ahí viene la palabra atavismo. Son palabras de poder para hacer daño que afectan no a una persona, sino a esa persona, pero también a su descendencia. Es importante porque eh, esto tiene que ver mucho con una palabra en el libro de Génesis que se llama la palabra Tulda. Estamos en el libro de Génesis capítulo 2, en el verso 4, donde dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Dice la palabra orígenes. Esa palabra orígenes, si usted tiene la versión que yo uso, que es la versión de las Américas, por costumbre, no porque sea mejor, ¿verdad? Pero dice aquí, estas son los orígenes y tienen un hito. Y el unito te manda la bastardilla y dice, estas son las generaciones. No dice los orígenes, sino las generaciones. ¿Y por qué? Porque esta palabra orígenes o generaciones, como dice la bastardilla, es la palabra 8435 del diccionario Strong. Esa palabra 8435, Touleda o Toulda, como dicen algunos, ¿verdad? Toulda. Palabra Toulda significan que se reproducen por familias. Eso, maldición generacional, es maldición sobre las familias. La palabra Toulda 8435 no solo se reproducen por familias, sino que también dice genealogías. Se reproducen genealógicamente, descendencias familiares. Eso es lo que quiere decir la palabra Toulda, que aquí se traduce como orígenes o como generaciones. Una maldición generacional afecta toda una descendencia familiar. El origen de la maldición ancestral, estamos analizándolo porque somos Ministerio de Liberación y esperamos compartir con nuestros hermanos pastores que estén asociados con nosotros en otros países y también con las personas que se congreguen con ellos y también con el cuerpo de Cristo en general. Queremos enriquecer, aportarle al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el origen de la maldición ancestral? ¿De dónde viene esa maldición? Acuérdese que cuando hablamos de maldición, tenemos que hablar de palabras. La maldición es una cosa, la bendición es otra cosa. La maldición son palabras. La bendición también son palabras. Son palabras de poder. Son palabras que trasladan un espíritu de poder para ser benefactor, para hacerle bien, para ser favorable a alguien. Esa es la bendición. La maldición es todo lo contrario, es una palabra de poder igual, solamente, y la diferencia es que en vez de ir a hacer un poder benefactor, es un poder destructor, pero son poderes. Siempre hemos dicho que las palabras son como canales de irrigación, ¿verdad? Canales de bendición o canales de maldición. Por eso dice el proverbio que la bendición y la maldición están en poder de la lengua. No porque esté en el órgano de la lengua físico, sino por las palabras. Las palabras son como el contenedor de aquel poder para ser benefactor o para hacer destrucción en algo. Esos son la bendición y la maldición, palabras de poder.
Pero eso se puede administrar. Obviamente, si son palabras, tiene que haber una boca que las administre. Todo esto tiene que ver también con la doctrina del sacerdocio. Es importantísimo entender esto. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde comenzó todo este asunto de la maldición, verdad? Porque como hay luz, tiene que haber tinieblas. Como existe el bien, obviamente tiene que existir el mal. Entonces, si existe la bendición, es obvio que tiene que existir la maldición. Pero si rastreamos el origen de la maldición ancestral, porque al principio todo fue bendición, y vio Dios que todo era bueno en gran manera, y dice bueno, bendito, bueno y no bueno, no, bueno en gran manera, dice. Bueno, el origen de esto no es terrestre. El origen de la maldición no es terrestre. Obviamente la maldición ancestral no es un producto terrestre, es un producto importado. Es un producto importado de otra creación que no es la creación terrestre. La creación de la cual viene la maldición, la creación de la cual saltó la maldición hacia nuestro mundo, hacia nuestro huerto, hacia nuestra tierra, es una creación que los teólogos la conocen como la tierra de Lucifer, la tierra de Satanás. Es la tierra de Lucifer. Lucifer, ¿verdad? Bueno, creo que hemos hablado un poquito, pero no me cuesta nada repetiros las mismas cosas, porque ellas os dan seguridad de la enseñanza. Eso dijo el apóstol Pablo. Podemos regresar entonces al libro de Isaías, capítulo 14, si usted me quiere acompañar, Isaías capítulo 14, y vamos a ver aquí lo que nos narra la profecía del profeta Isaías sobre la tierra de Lucifer. Si usted quiere saber qué es eso, porque ahí viene, el origen de la maldición está ahí, usted va a tener que leer en su casa, con lentitud y con paciencia, Isaías capítulo 14, desde el verso 12 hasta el verso 21. Desde el verso 12 al verso 21 hay una narración. Esas narraciones se llaman las crónicas del Kadam. Así como existe la crónica, el libro de crónicas que narra la historia, también en el reino de los cielos existen crónicas, los libros de los cielos. Esta porción es una profecía, una revelación de algo que está escrito en el libro de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces de aquí estamos, el profeta interpreta aquí y por el espíritu de profecía nos narra un acontecimiento, una crónica de algo que ocurrió en una tierra que no es esta, en una creación que no somos nosotros. Esto es una narración, una historia de algo que ocurrió en la tierra de Lucifer. Por eso comienza diciendo, si usted tiene con qué apuntar por ahí, me gustaría que lo apuntara y lo estudiara. La razón de apuntar es que ahí lo vaya a comprobar, para que usted pueda constatar que el hermano Andy no le está diciendo chafas a usted, ¿verdad? Sino de que tenemos una razón por la que decimos esto. Insistimos, el propósito es abordar un tema que le pueda llegar a ser a usted de edificación práctica. Empezamos a leer el verso 12, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Ese lucero de la mañana es Lucifer, lo que hoy conocemos como Satanás, como el diablo, como el leviatán, como el dragón rojo que dice Isaías, ¿verdad? Perdón, que dice Apocalipsis. Qué tremendo porque dice cómo has caído del cielo. O sea, aquí está hablando de una creación que estaba en un cielo que no es este. Él vivía en un cielo.
en una dimensión. Ahora, pudiera ser, como dicen algunos teólogos, que todo esto se haya desarrollado aquí mismo en el planeta Tierra, nada más que en otra dimensión, y por eso le llama cielo. Pero lo cierto, el punto importante es que no es esta creación, no somos nosotros. Y esa es la razón por la que la serpiente del huerto era más astuta que todos los animales que Dios había creado en esta tierra, porque ellos vienen de otra tierra. Ella venía de otro cielo, ella venía de otra creación. Por eso era más astuta que la creación que estaba aquí en la tierra. Por eso logró engañar fácilmente a Eva y a Adán. Pero dice aquí, y yo quiero que usted apunte, por favor, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Y repito, yo no me pasan ninguna comisión por hablar de la Biblia de las Américas, pero por culpa del hermano Otto René Azurdia me acostumbré a manejar más la Biblia de las Américas, aunque nos hemos dado cuenta que no existe una traducción perfecta. Nada más que esta, la Biblia de las Américas, la original Biblia de las Américas, porque ahora está cambiadísima, ¿verdad? Ahora existe la nueva Biblia de las Américas y está muy diferente. Pero mira, bueno, el punto para mí es que en esta Biblia de las Américas le dan una ayuda aquí en la bastardilla, una ayuda interpretativa. No solo le ponen algunas referencias, sino que le dan alguna interpretación también, que nos ayuda. Cuando aquí dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? En esa palabra mañana hay un uno, y usted tiene que ir a la bastardilla a ver qué quiere decir. Entonces, cuando usted va a la bastardilla, va a ver que dice hebreo. En hebreo, el IE significa que quiere decir el reluciente. Bueno, eso es muy buena ayuda. Lo que pasa es que es una explicación muy corta. Por curiosidad usted puede ir al diccionario Strong, especialmente a el trabajo que hace el doctor Spiros Zodiates, y va a encontrar que esta palabra lucero es la palabra 1966 del diccionario Strong. Y va a ver que dice ahí Eileel or Elel, dice the shining one, y dice Vulgata latina, Lucifer. Por eso es que muchas veces yo insisto en que para mí la terminología correcta, el léxico correcto para referirse a este lucero, no es Luzbel, sino Lucifer. ¿Quieren decir lo mismo? Sí, quieren decir lo mismo. Lo único es que Luzbel es una terminología de tipo cabalístico, los números cabalísticos que tienen que ver con la brujería judía. Entonces, por eso no me gusta utilizar ese tipo no me gusta utilizar ese tipo como de cosa cabalística, ¿verdad? No me gusta mucho la gematría judía tampoco, porque es como un poquito como adivinatoria. No hay Espíritu Santo ahí, sino hay un espíritu de adivinación. Entonces, por eso prefiero recomendar el uso de la palabra Lucifer en vez de Luzbel. Aunque yo sé que los discípulos del doctor Otoniel Ríos Paredes van a seguir lo que les dijo el doctor. Pero, bueno, amén, allá ellos, ¿verdad? Cada quien con lo que quiera en su libertad hacer, ¿verdad? Pero aquí dice, oh lucero, y dice, the shining one, el brillante, el reluciente, Lucifer. De ahí es donde viene. Por eso toda esta narración es algo que pasó en la tierra de Lucifer. En el libro de Génesis, la tierra de Lucifer está ubicada entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Entre medio de esos dos versos pasaron miles, quizá millones de años, y se desarrolló esta creación que estamos leyendo aquí.
Por eso cuando el verso 2 de Génesis 1:2 empieza diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y tal vez a muchos de ustedes, como a mí, siempre nos despertó la curiosidad de por qué Dios hace una creación desordenada si nuestro Dios es un Dios ordenado. Entonces la respuesta es porque en ese momento, en el verso 2, empieza narrando la condición en que Lucifer había dejado la creación que le habían encomendado a él, la tierra luciferiana. Y mucho de lo que en el diluvio se quería resolver matando a los Nefelín, era mucho matar la descendencia de los luciferianos. Por eso les dicen reptilianos, porque son la descendencia de la serpiente, esos a que Jesús les dice serpientes y razas de víbora, son esa descendencia, la descendencia luciferiana. Entonces usted va a ver aquí, deleítese en su casa, léalo con paciencia desde el verso 12 al verso 21 y usted se va a dar cuenta que esta creación no es terrestre. Los acontecimientos históricos que narran aquí no es de la historia terrestre, es una historia que ocurrió en otra creación. Dice así, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, Lucifer, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, pero ya usted sabe que no es la tierra de Adán y Eva, no es esta tierra. Dice, ha sido derribado por tierra. Por eso es interesante entender lo de las tierras. A veces cuando leemos tierra, generalizamos, no entendemos que una cosa es Adamá y otra cosa es Eretz y otra cosa es las palabras en hebreas que se utilizan. Algo quiere decir, porque tierras no solamente es la que estamos aquí, existen otras tierras. Por eso habla de la tierra de Ávila, por eso está hablando de la tierra de Asiria, la tierra de Nod. Entonces, aquí está hablando de una tierra que yo le aclaro que no es la tierra nuestra. Esta era la tierra que se le entregó, de la creación que se le había entregado a Lucifer. Entonces dice, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cuáles naciones? Es que en el tiempo de Adán y Eva no habían naciones todavía, como las conocemos hoy. No existía el Melojagoyim, no existía. Qué interesante el Goyim, las naciones. Entonces, está hablando de las naciones de la tierra de Lucifer. Dice, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Bueno, este verso nos enseña que el problema de Satanás comenzó, el problema de Lucero, el problema de Lucifer se originó en su corazón de él. Por eso dice, tú dijiste en tu corazón. Por eso lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, es lo que sale del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo eso. No se preocupen, lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que sale del corazón del hombre. De ahí sale esto, y dice todo lo que contamina. Sale del corazón. El daño sale de nosotros mismos. Así fue como sucedió con Lucifer. Entonces, dice que en el verso 14, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Bueno, entonces podemos ver cuáles son los motivos de la maldición. Usted va a ver que empieza a narrar, puede leerlo todo en su casa. Dice, verso 14, subiré por encima, sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra
que sacudía los reinos. Ya sabe cuáles son esos reinos, ¿verdad? No son aquí en la tierra, eran los reinos de la creación que a él le habían entregado. Verso 17, que puso al mundo como en un desierto. Esa palabra desierto es importante que la raye, subráyela, porque eso es un boju, tohu y un boju. Dice, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Siga diciendo. Pero vea qué importante cuando dice en el verso 20, no estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo es la palabra 5971, am, que significa pueblo, tribu y familia. Por eso una de las cosas que Satanás siempre va a destruir es la familia. Él es un destructor de familias. Él va a venir a destruir la familia. Bien. Entonces dice que no se nombre jamás la descendencia. Ahí viene la maldición ancestral. Comenzó en esta tierra, no en la nuestra. Es un artículo de importación para nosotros. Dice que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Preparad para sus hijos, de su descendencia, el matadero a causa de la iniquidad de sus padres. Repito, a causa de la iniquidad de sus padres. Tenemos que ir a ver qué significa la iniquidad, el inicuo. ¿Qué es el inicuo? El hombre sin ley, el hombre que está fuera del orden. Ese es el inicuo, de ahí viene la iniquidad. ¿Qué significa la palabra iniquidad? Significa estar sin ley. ¿Qué significa la palabra iniquidad? Estar fuera del orden. No hay ley, no hay orden. ¿Pero por qué viene eso? Porque dice el verso 13, dice, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él estaba compitiendo por un trono. Él quería destronar a Dios. Él quería ser el centro de adoración de esa creación que le habían entregado a él. Por eso la parábola de la viña dice que los labradores se apoderaron de la viña, mataban a los siervos, terminaron matando al hijo para apropiarse de la viña. Entonces está hablando de esta viña, de esta tierra, de esta creación. Él quiso ser Dios, el dueño, y que la adoración se la dieran a él. Pero a él no todos los aceptaron como Dios y por eso los encarceló y los mató. Él mató y comenzó matando su propia familia. Comenzó matando sus propios hijos. Comenzó matando su propia descendencia. Por eso es que a este tipo de creación Dios le da una maldición ancestral y le está diciendo aquí, verso 20, que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Verso 21, preparad para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de sus padres. Esto recuerda Éxodo capítulo 20, verso 5, que nos dice, yo soy el Señor tu Dios, yo soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se usa la misma terminología donde dice a causa de la iniquidad de sus padres. Allí, en esta tierra, la tierra de Lucifer, comenzó la maldición ancestral. Aquí comenzó la maldición sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de las descendencias de los cielos. Entendiendo esto, la pregunta es, ¿cómo llegó a la tierra? La maldición llegó a la tierra a causa de la mujer.
Interesante, ¿verdad? A causa de la mujer. Porque fue la mujer la que habló con la serpiente. La serpiente venía de aquí, de este mundo, que él había dejado destruido, que él se había robado todo y dejó todo vacío porque se lo robó él. De este mundo que él lo dejó en desorden y vacío. Esto es importante. Recordemos, vamos al libro de Génesis, capítulo 1, no le va a costar encontrarlo. Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Ahora viene el verso 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Entre el verso 1 y el verso 2 se desarrolló toda esta creación de la que estamos hablando. ¿Ok? Bueno, entonces dice el verso 2, y la tierra estaba sin orden y vacía. O la tierra estaba desordenada y vacía. Porque él la había dejado así. El administrador anterior, el lucero, Lucifer, había dejado la tierra desordenada y vacía. Y usted sabe que la palabra desorden es la palabra 8414, tohu. Y la palabra vacía, vamos a ver aquí, es la palabra 922, bohu, que significa algo que está vacío, pero que antes estuvo lleno. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces, ahora vemos que dice el capítulo 3, en el verso 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Sí, la serpiente. No sé por qué la gente asume que esa serpiente era parte de la creación de los animales del campo que el Señor había hecho. No, no era parte. Ella era más astuta que todos ellos, que toda esa creación, porque venía del desorden, venía del mundo del desorden. Ella traía un espíritu que se llama el espíritu del tohu, espíritu del desorden. Y el desorden genera la escasez. Y de ahí viene esa serpiente. Esa serpiente viene del tohu y del bohu. Entonces, aquí está viendo usted que empieza a hablar, la serpiente empieza a hablar con la mujer y empiezan a trabajar porque empiezan a hacer tratos. Y en el verso 15, cuando entra Dios al huerto y ve que no está el hombre, lo llama, no está el hombre porque ya había pecado por la serpiente. Entonces, Dios habla con el hombre y le pregunta por qué hicieron esto. Entonces el hombre dice, la mujer. Y la mujer dice, la serpiente. Entonces Dios va a hablar con la serpiente. Verso 14 dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí viene, verso 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. La mujer. Por causa de la mujer. Por haber hablado con la serpiente. Ahora estamos sufriendo las consecuencias aquí de que la maldición que había sido para otro tipo de creación saltó para con nosotros. La maldición ancestral. Por eso le dice, ahora viene una maldición. ¿Cuál es? Pondré enemistad entre tú y la mujer. Interesante eso. Qué tremendo eso. ¿Por qué? Porque uno analiza por qué la serpiente con la mujer, por las descendencias. Por eso usted va a ver que dice allá que se prepara el matadero para los hijos de la serpiente, para los hijos de Lucifer. Entonces viene una maldición de allá, salta la maldición a la tierra
porque la mujer, le dan la maldición a la mujer diciéndole, pondré enemistad entre tú y la mujer. Entonces saltó en ese momento ese espíritu de maldición que venía desde la tierra de Lucifer, saltó hacia nuestra tierra. Bueno, ahora, qué tremendo cuando nos damos cuenta por qué vino todo esto. Vino porque la mujer, al hablar con la serpiente, usted lo verá aquí, lo podrá leer en su casa, capítulo 3, dice que la serpiente dijo a la mujer, verso 1, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, mírenlo bien, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esto fue lo que causó la maldición. ¿Por qué maldijo al Lucifer? Porque Lucifer le envidiaba el trono a Dios. Lucifer quería el trono de Dios. Él quería sentarse en medio de la asamblea y ser el Dios adorado, sentarse en ese trono. ¿Y qué es lo que quería la mujer? Ser igual a Dios. Eso es lo que quería la mujer. La serpiente se dio cuenta que la mujer tenía un deseo. ¿Cuál es el deseo? Ser igual a Dios. Por eso le dice, pues Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, o sea, para ser igual a Dios, tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, ahí le dice marido, que estaba con ella. ¿Y por qué no intervino el marido? Porque la que tenía la autoridad en ese momento era la mujer. Ahí se vivía matriarcado. ¿Eh? Entonces dice que, y él comió. Pobrecito, ¿verdad? Renco y lo empujaron al pobre. Bueno, el punto que le voy a decir aquí es que el origen de la maldición ancestral es querer ser igual a Dios. Eso pasó allá en la tierra de Lucifer. Él quería el trono del Señor, sentarse en la asamblea donde estaban los ángeles y que lo adoraran a él. Quería la posición de Dios. ¿Qué es lo que quería Eva? Ser igual a Dios. Por eso comió. Quería saber qué se siente ser igual a Dios. Por eso qué tremendo anhelar ser Dios uno. ¿Cómo uno anhela ser Dios? Cuando se sale del orden. Es importante que comprendamos eso. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué quiere decir desordenado? Que no tiene orden. Que se rompió el orden. Que se salió del orden. Por eso es importante que nosotros comprendamos por qué muchas veces no comprendemos por qué, habiendo recibido a Jesucristo, pasan cosas a la gente evangélica que uno dice, ¿cómo? No es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Bueno, es verdad. Lo que sucede es que como nuestro Dios es un Dios de orden, nosotros tenemos que ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios,
tenemos que ser hijos ordenados como nuestro Padre es ordenado. ¿Qué quiso decir Jesús cuando les dice, sed perfectos? Dice, como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué quiso decir con perfectos? ¿Por qué Dios es ordenado? Porque nuestro Dios es perfecto. En la perfección no puede haber desorden. Porque si hubiese desorden en la perfección, dejaría de ser orden. Se convertiría en esto, un desorden. Por eso es importante que entendamos por qué Dios habla con Tito, a través del apóstol Pablo, en el libro de Tito. Y entonces le da instrucción a Tito, que está antes de Hebreos, ¿verdad? Y le dice que para eso te he mandado, para que pongas orden a Tito. No encuentro el verso ahorita, no recuerdo, tal vez alguno me ayuda ahí. Te he mandado para que pongas orden. Y esto es importante en las iglesias porque qué tremendo. Dice el verso 5, estoy hablando de Tito capítulo 1, verso 5. Ahí está. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Eso quiere decir que hay que poner orden en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14. Esto es el orden de culto. Primera de Corintios, capítulo 14, nos está enseñando el apóstol Pablo que la iglesia tiene que tener orden. Se llama el orden de culto. Todo el capítulo 14 lo puede leer en su casa. Yo me voy a concentrar un poquito desde el verso 26 en adelante, donde él dice cómo tiene que realizarse el culto. Empieza diciendo, verso 26, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación, que todo se haga para edificación. Está hablando de cómo tiene que hacerse el culto. Y sigue diciendo, verso 27, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno. ¿Qué quiere decir turno? Que en orden. No todos atropellados, no unos interrumpiéndose unos contra otros, que no se les entiende. Porque si el sonido de la trompeta no es claro, ¿quién se preparará para la batalla? Si la profecía no se da con claridad, porque están hablando 3 al mismo tiempo, eso es desorden. Entonces él viene que hablen por turno, ordénense. Y sigue diciendo, verso 29, que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Está tratando de poner orden. Dice el verso 32. El espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué es la sujeción? ¿Qué se imagina que es la sujeción? Orden. Eso qué tremenda la insujeción y qué tremendo que la gente de la iglesia no comprendan el error espantoso que cometen con la insujeción. Se salen del orden. Están desordenados y vacíos. Están en el tohu y el bohu, en el desorden y la vacuidad. Tienen un espíritu. Hay personas que tienen el espíritu del tohu, el desorden. ¿Quiénes son esos? Los rebeldes, los insujetos, los contradictores al orden. ¿Y sabe qué es lo que dicen? Que es el Espíritu Santo el que los manda a hacer el desorden. ¿No se ha topado usted con profetas que usted le pregunta, ¿quién es tu pastor? No, yo no tengo pastor, dicen. Y el Espíritu Santo es mi cobertura, justificando el desorden. Entonces hoy usted está entendiendo que el que está con el Espíritu Santo tiene que estar sujeto. Por eso es que les va mal. Pero ya yo creí en Cristo Jesús y Cristo, como dijo un hermano, ya todo es por gracia, no estamos en la ley, no hay que hacer nada porque Cristo lo hizo todo.
O sea, entonces hay que ser insujeto. Por supuesto que no. Aquí dice, léalo. Estoy hablando de 1 Corintios capítulo 14, verso 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hermano, usted no puede parar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a hacer que el espíritu del profeta sea un insujeto, porque estaría en desorden. Y nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El desorden rompe la paz. Por eso usted ve que dice el verso que sigue, verso 33, dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No me venga diciendo que usted no tiene pastor. Si usted no tiene pastor, usted es un insujeto. Mi querida estimada profeta que anda sin pastor, usted es una solemne insujeta. Usted está fuera de orden y el que está hablando por medio de usted es Satanás, el diablo, el Dios del desorden, el Dios del tohu y del bohu. Ordénese. Ordénese para que sea Dios el Dios del orden, el Dios de la armonía, el Dios armonioso, el Dios que no tiene confusión en él. Por eso, qué tremendo verso 40. Clarísimo. Pero que todo se haga decentemente y en orden. Eso dice el verso 40. Estoy combatiendo la maldición ancestral. Y tal vez alguna gente que les han dado su evangelito, ese wishy-washy, ese evangelio de pálido, ese evangelio aguao que les dan, ¿verdad? Todos se justifican su desorden, pero nuestro Dios es un Dios de orden. Mire aquí hasta para la administración de los dones. Dice, todos pueden profetizar decentemente y en orden. Y dice, uno por uno. Mire qué importante, uno por uno. Verso 31 dice, porque todos podéis profetizar uno por uno. ¿Qué quiere decir uno por uno? En orden. Esto es el orden de culto. El culto tiene que tener un orden. Queridos hermanos pastores, con el respeto que me merecen todos, si usted alguno me ve, usted tiene que organizar bien la iglesia. La palabra organizar viene de orden. Organización viene de orden. Organizar quiere decir ponga orden. Ponga gente que estén ahí, ponga un diaconado en orden. Cada quien que sepa qué es lo que tiene que hacer. Cuando viene una liberación, que cada uno sepa qué tiene que hacer. Ponga uno en las puertas para que sepan lo que tienen que hacer cuando entran las personas. Ponga orden. Cada quien asignado con su función en orden. Porque mira, hay veces va uno a las iglesias. Yo recuerdo que hace muchos años me invitaron a un lugar a hablar de liberación, fíjese. Y estaban grabando y todo, y yo estaba predicando y los niños andaban corriendo detrás de mí. Los niños. No había cuidado de niños. El cuidado de niños significa orden. La escuelita significa orden. Bienvenida significa orden. El diaconado significa orden. ¿Cómo es posible que se está dando la palabra del Señor y los chiquitos corriendo y uno quitándose a los niños de en medio? Uno ya no sabe ni qué va a predicar porque el chiquito está corriendo y se le mete entre las piernas a uno. Esas cosas las he visto. Ahora, qué lindo cuando llega un ministerio. Recuerdo cuando llegamos al ministerio llamada Final hace muchos años. Y usted mira que el orden. Miraba yo al hermano Jorge Moreira, pastor que ya estaba en la presencia del Señor. Lo miraba, llevando el control de Dios. Admiraba yo esas cosas. El orden. Pero hay iglesias bien desordenadas. Hay iglesias donde los profetas profetizan tirados en el suelo, según ellos por el espíritu. O sea que es el espíritu de desorden. No es el espíritu del tohu y el bohu. Es el espíritu de Lucifer. Y tal vez profetizan y tal vez se cumple la profecía, pero no es Dios hablando. Es el diablo hablando en ellos.
porque son desordenados y vacíos. Esto es importante. Y termino diciéndole esto. Pongamos orden. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Ese era el producto de lo que había hecho Satanás. El Dios del desorden. El Dios de la rebelión. El Dios que se salió del orden. Por eso dice desordenada. ¿Qué quiere decir desordenada? Que no hay orden. ¿Qué quiere decir sin orden? Que no hay orden. Esa es la característica de Satanás. Se salió del orden de Dios. Él se salió del orden de Dios. Por eso dice que la sabiduría labró, hizo y construyó su propia casa. Ya no fue, se salió de la casa de Dios para hacer su propia casa. Dice que labró sus 7 columnas. Se salió del orden de Dios para hacer su propio orden él. Como esas profetas que andan ahí diciendo que no tienen pastor y que Dios las mandó a corregir pastores. ¿Y quién las corrige a ellas? Están fuera de orden. No hay que ponerles ni cuidado a esa gente. El diablo es el que va a hablar por ellos. Profeta que no tiene pastor, profeta que está en desorden. Eso es lo que no entienden. Vienen de un tohu. Se llama el espíritu del tohu. ¿Qué es eso? La palabra desorden. 84:14, tohu. Vaya, búsquelo el diccionario Strong. Antes de contradecir, busque el diccionario Strong y busque palabra 84:14 en hebreo. Va a encontrar tohu, que significa desorden fuera de la ley, fuera del orden de Dios. Así entregó la tierra a él en un desorden. Y de ahí vienen ese montón de personas desordenadas. Por eso, comencemos por ordenarnos. Mire el orden. Yo quiero bendecirlos, hermanos. Ordene su familia para que Dios bendiga a su familia. Para que nos salgamos del desorden, porque el desorden trae maldición ancestral. Eso es lo que no entienden. El desorden, la rebelión, trae maldición ancestral. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Me devuelvo un poquito aquí. Capítulo 11. Dice, verso 2. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ese es el orden. Estoy hablando del orden familiar. ¿Por qué nosotros, sin odiar a los homosexuales, no podemos aceptar ni bendecir ni estar de acuerdo con el homosexualismo? Nosotros no predicamos odio contra los homosexuales, pero no podemos estar de acuerdo con la vida homosexual. ¿Por qué? Porque es un desorden. Por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra, porque vivieron en un desorden y mató a todos ahí. ¿Por qué? Porque el orden de Dios era que el matrimonio era varón y hembra. Por eso dice, la parte que leíamos, dice que le dijo a su marido, le dio a su marido, que era Adán. Adán era el marido de Eva. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ese es el orden de Dios. El homosexualismo no es otra cosa más que un desorden. El homosexualismo no es otra cosa más que una rebelión contra el orden establecido por Dios. El homosexualismo trae maldición ancestral, maldición generacional. Mire qué tremendo es esto. Qué tremendo es ver
lo que significa tohu, esa palabra que significa desorden, la palabra desordenada, 84:14, tohu, desorden, dice también destrucción, dice ahí también fuera de orden, dice sin ley. Entonces cuando el apóstol Pablo está enseñando allá en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del verso 7 en adelante, que nos está hablando del misterio de la iniquidad, que está hablando del anticristo, le llama el inicuo. La palabra inicuo significa el hombre sin ley. ¿Qué es eso? El hombre fuera de orden. La iniquidad, busca la palabra iniquidad ahí, va a ver qué significa estar sin ley. ¿Qué significa estar sin ley? Estar fuera de orden. Cuando la mujer es la que gobierna en la casa, están fuera de orden y lo que va a venir es una maldición. Así como lo oye. Miren, yo les pregunto a los varones, ¿ustedes son los que ejercen el sacerdocio en su casa o es la mujer? ¿No era eso lo que estaba haciendo Adán con Eva? ¿Dejó a Eva que fuera a hablar con la serpiente? Varones, ¿usted no deja a su mujer que vaya a hablar con la serpiente? ¿Usted deja a su mujer que vaya a hablar con la serpiente? ¿Usted deja a su esposa que se enfrente a Satanás? ¿Usted deja a su esposa que vaya y converse con los demonios? ¿Usted deja a su mujer que sea la que vaya y se confronta con los demonios? ¿Y usted dónde quedó? ¿No es usted el líder? ¿No que usted es de Jalisco? ¿No que usted es de Guadalajara? ¿No que usted es macho? ¿Cómo es que deja a la mujer? Cuando usted es la cabeza del hogar. Según el orden de Dios, usted es la cabeza del hogar. Según el orden de Dios, usted tiene que ser el sacerdote de su casa. Según el orden de Dios, usted es el que tiene que manejar lo espiritual en su casa, el líder espiritual. Según el orden de Dios, tiene que ser el varón. Aquí lo dice. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. No es el hombre. Qué interesante. La cabeza de la mujer es el hombre. La mujer no es la cabeza del hombre. Es el hombre la cabeza de la mujer. Ese es el orden de Dios. Por eso es que existen esos movimientos feministas que dicen que matemos a los hombres, no necesitamos a los hombres, que mueran los hombres. Y viene ese movimiento feminista extremo que pone a pelear a las mujeres contra los hombres. Esa filosofía que hay ahora, feminismo extremo, donde pone el pleito entre los sexos, donde pone el pleito de que hay que destruir al hombre porque el hombre es el explotador. Y no se están dando cuenta que en el fondo ese es el tohu, el desorden. Van en contra del orden. Lo que pasa muchas veces en la iglesia es que la mujer se sujeta a un hombre que no está sujeto a Cristo. Y por eso es que el hombre comete muchas injusticias contra la mujer y entra en aspectos de machismo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Porque Dios lo que quiere es que el hombre esté sujeto a Cristo. Y Cristo dio su vida por su esposa. Cristo dio su vida por su mujer. Cristo se entregó a sí mismo, pagando el precio en la cruz por su mujer, que es la esposa. Se supone que el varón debe hacer lo mismo con la mujer, dar su vida por su esposa. Ese es el orden de Dios. El orden de Dios no es el machismo. El machismo es donde el hombre se cree el rey, patea a la mujer, le grita a la mujer, golpea a la mujer y se sigue pensando que eso es lo que significa ser hombre. Eso no es ser hombre. Eso es un hombre sin ley. Un hombre que viene del tohu, del desorden. Por eso viene la maldición. ¿Por qué cree que el apóstol Pedro dice, varones, maridos, amen a sus esposas, trátela como vaso frágil, para que vuestras oraciones no sean estorbadas? ¿Por qué son estorbadas las oraciones? Por el desorden. Porque el marido que trata mal a su mujer y la maltrata injustamente, se salió del orden. Entonces las oraciones que hace no llegan
a Dios. ¿Qué es lo que le estorba? El desorden. Que el hombre se salió de orden. Si usted quiere que la bendición venga sobre su familia, ordénese. Sea el líder de la casa, pero para ser justo. Líder para bendecir. Dice que le dé a la mujer honor como coheredera de la gracia. Ponga orden en eso. Y yo sé que la bendición de Dios les va a llegar a ustedes y que lo que le pidan a Dios, usted y su esposa juntos, no va a ser estorbado. Sus oraciones van a dejar de ser estorbadas. Los obstáculos a sus oraciones se van a quitar de en medio y el Señor le va a conceder lo que usted pide si usted se ordena. Usted como marido es el líder espiritual, el que debe orar, el que debe ejercer la autoridad en el hogar, el que debe reprender, el que debe estar listo para las cosas espirituales. Su mujer le puede ayudar, por supuesto, pero usted se supone que como varón tiene que ser según el orden de Dios. Quiero decirles, eso va a ser bendición para usted. Ponga orden también con sus hijos. ¿Sabe que hay veces los hijos, especialmente en un sistema educativo como el que estamos viviendo el día de hoy, que promueve demasiado la rebelión, que dice que los padres son unos brutos animales que no saben nada? Y todos los hijos crecen oyendo eso. Por eso usted ve que llaman al 911 a los chiquillos para que echarle el servicio social a los papás. Muchas veces tienen razón, pero muchas veces es rebelión. Bueno, entonces usted muestre con justicia, tratando bien a su esposa, tratando bien a sus hijos, enséñeles y dígales, no me traigan desorden a la casa. Si están en fornicación, me están trayendo el desorden a la casa. Homosexualismo es desorden. Fornicación es desorden. Mire qué tremendo. Pornografía es desorden. Enseñe por qué. Porque necesitamos la bendición de Dios. Y con el desorden metido en la casa, ¿cómo va a haber bendición? Ordenemos nuestra casa. Comencemos por ordenarnos nosotros como matrimonio, después como familia. Y va a ver usted que la bendición generacional vendrá sobre usted hasta la tercera y cuarta generación. Hasta ahí lo va a bendecir el Señor. Quiero también decirle a usted que si este video, si esta reflexión lo ha hecho entender algunas cosas a usted, compártala. Compártalo con las personas que usted los mire en necesidad de bendición, en necesidad de cortar maldiciones ancestrales. Decirles por qué las maldiciones ancestrales muchas veces aquejan a las personas y es porque están en desorden. Ordenémonos. Y con ese anhelo y con ese deseo, quiero invitarlos a todos ustedes para el próximo jueves 15 de febrero. Jueves 15 de febrero a las 7 de la noche. En la obra de Orange, ahí está la dirección 2232. South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. El costo del seminario son $25 para pagar el lugar donde vamos a estar. Y habrá cuidado de niños con el deseo de que usted venga y ponga atención. Para que Dios bendiga a usted sus finanzas. Muchas veces el problema de las finanzas es el desorden. Trabajan y se esfuerzan y donde ponen el salario en la bolsa es como que lo echaron en bolsa rota. ¿Pero por qué? Porque no sabemos ordenar nuestras finanzas. No entendemos que nuestro Dios es un Dios ordenado. Nuestro Dios es un Dios que es armonioso, que no es un Dios de confusión y muchas veces la confusión está en las finanzas. ¿Cómo manejar el dinero? Porque traemos culturas latinoamericanas pegadas al desorden. Traemos desorden heredado por nuestras culturas, por nuestras tradiciones y costumbres. Tradiciones que nos enseñaron a gastar lo que no tenemos, a no tener orden en nuestros gastos. Y yo quisiera poder colaborar con usted. No pierda esta oportunidad. Ordenando tus finanzas, el día jueves 15 de febrero a las 7 de la noche. Planéelo desde ahora. No lo deje para mañana. Ve, esas son las costumbres.
Mañana, mañana lo hago, mañana llamo. Siempre el desorden. De una vez, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tome el teléfono, llame y asista. Haga el propósito. Tome usted la disciplina de llegar y decir, quiero ordenar mis finanzas, quiero ver si me tienen algo que me enseñen para que yo me pueda ordenar y la bendición de Dios fluya sin estorbos, para que mis oraciones no sean estorbadas, me tengo que poner en orden. Espero que esto haya sido de bendición. Hágale like, por favor, y recomiéndenos con sus amigos y con los que usted vea que tienen necesidad. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.